Muy buenos días a todas y a todos. A nombre de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, les damos la más cordial bienvenida. Dentro del marco del Diplomado Presencial Clínica de Casos para la Transformación en Derechos Humanos, el día de hoy tenemos la conferencia Rendición de Cuentas, Corrupción, Balance y Desafíos. Voy a permitirme presentar a nuestra ponente del día de hoy, esta maestra Janet Oropesa Eng. Ella es investigadora, licenciada en Política y Administración Pública por el Colegio de México y maestra en Ciencia Política por la Universidad de Waterloo, Canadá. Trabaja temas de Contraloría Social, participación ciudadana, rendición de cuentas, combate a la corrupción y fortalecimiento de capacidades. Antes de fundar, trabajó en distintas agencias internacionales y nacionales y en consultorías en temas de fortalecimiento institucional, políticas públicas y participación ciudadana. En fundar, actualmente es investigadora del programa Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción y es responsable desde el 2015 de las actividades de la plataforma de conocimiento del GPSA. Dentro de fundar se ha desempeñado como coordinadora del proyecto ELLA, fase 1 de 2011 a 2014 y coordinadora del área de vinculación y gestión del conocimiento del 2013 al 2016. Tiene diversas publicaciones, entre las cuales podemos destacar, una guía es un Guide to Improving Policy Impact in Latin American Through the Budget. Dejo con ustedes entonces a la maestra Janet, a quien les pido le podamos dar un aplauso y bienvenido. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Está siendo muy bonito el día, entonces muchas gracias por haber venido. Yo venía a dar más que nada como una charla, no quisiera que se dé la expectativa de una conferencia magistral, porque creo que es un tema que a todos nos compete y que es muy importante, digamos, para los años que vienen, ya lo es y para los años que vienen. Yo les venía a platicar un poquito de rendición de cuentas y corrupción y sobre todo como los desafíos que enfrentamos, dónde nos encontramos y pues qué es lo que sigue, ¿no? Entonces, hay muchas definiciones de corrupción. Creo que las primeras definiciones siempre eran referidas como a la parte económica, ¿no? Los costos de la corrupción, y se entendía un poco como la corrupción como comprar más caro de lo que es, ¿no? La corrupción de un funcionario público por un actor privado, pero en los últimos años como que ha habido, digamos, se ha pasado del concepto de corrupción que era más sencillo a ver la corrupción de una forma como mucho más amplia, no nada más un fenómeno económico, sino un fenómeno que tiene muchas causas y que tiene también muchos efectos, ¿no? Yo les traje este concepto dentro de los muchos que hay, que la corrupción, para que vayamos viendo de qué vamos a hablar, es un intercambio relacional entre el poder público y el privado, puede ocurrir al amparo o en contra de la ley y significa la pérdida de la publicidad o del interés general de las decisiones públicas, ¿no? Que creo que eso sobre todo ha sido el cambio más importante, entender la corrupción como cuando se desvirtúa los fines públicos, ¿no? Cuando ya no se persigue el interés social, sino se persigue otro tipo de intereses, ¿no? Y de los tipos, hay muchas tipologías de la corrupción, pero a mí me gusta mucho la corrupción, los que define el Banco Mundial. Una define la corrupción administrativa, que sobre todo esa es cuando se distorsiona la ley, ¿no? A propósito se distorsiona la ley, no se hace valer, o se hace valer selectivamente, o las normas también se hacen valer selectivamente, o los procedimientos administrativos, y la estatal, que ya hablamos de una captura total del Estado, ¿no? O sea, instituciones que están al servicio de otros intereses que no son el interés de la mayoría, ¿no? O sea, rompiendo como el principio sobre el que se basan nuestras democracias, ¿no? O Transparencia Internacional también tiene una tipología, ¿no? La corrupción política, que es entes públicos que ocupan sus entes políticos, los recursos públicos para perpetuarse en el poder. La pequeña corrupción, que se refiere cuando nos piden una mordida para acceder a un servicio público, ¿no? O sea, la que afecta más directamente al ciudadano en un punto de contacto.
y la gran corrupción, ¿no? Los grandes escándalos de corrupción, esquemas muy sofisticados que vemos hoy en día, ¿no? Los que han salido a la luz pública, que involucran empresas fantasmas, se desvía el dinero, no se le puede seguir la pista, ¿no? Se pierden cantidades multimillonarias. Y bueno, yo creo que la tipología es muy importante para entender la complejidad de este fenómeno, ¿no? Que no hay solamente una forma de aproximarse, sino, digamos, como que el fenómeno es muy complejo, ¿no? Igual que la mayoría de los problemas sociales que tenemos, ¿no? Otro concepto que a mí me parece muy importante es, para la charla de hoy, es la rendición de cuentas. Y bueno, es otro de los principios democráticos pues, más importantes sobre el que debemos de sostener nuestra vida democrática, ¿no? Es, desde mi perspectiva, uno de los pilares más débiles que tenemos hoy en día, ¿no? Y es la obligación de toda persona que ocupe un cargo público o maneje recursos públicos de informar de las decisiones que toma, de justificarlas, ¿no? De justificar por qué son del interés general, y en caso de incumplimiento, ineficiencia, o de llevar a cabo actos que no sean del interés público, habrá una sanción, ¿no? Y creo que es, digamos, uno de los pilares más bajos que tenemos en México actualmente por los altos niveles de impunidad, ¿no? Como sabemos, mucha de la información sobre los grandes escándalos se genera, pero la parte pues, más lastimosa es cuando no hay una consecuencia, ¿no? Y finalmente, otro concepto que creo que es muy importante para el tema de la corrupción es el que ustedes ya casi todos manejan muy bien aquí, es el de los derechos humanos, ¿no? Que este es uno de los temas que casi nunca se vincula ni el de la rendición de cuentas ni la corrupción con los derechos humanos, ¿no? Como les decía, pareciera que la corrupción es comprar más caro, el gobierno compra más caro, se perdieron tantos recursos, pero nunca se pone énfasis en cuál es la consecuencia de los desvíos multimillonarios, cuál es la consecuencia de que el gobierno compra a sobreprecio, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia de que el gobierno pierda recursos públicos, por ejemplo, cuando una política fiscal no es progresiva, ¿no? Cuando sabemos en México que las grandes empresas no pagan impuestos, se les dan créditos con donaciones fiscales, ¿no? Al amparo de la ley, y que nunca se explica bien, pues, cuál es la consecuencia de que se pierdan esos recursos, ¿no? Entonces, bueno, los derechos humanos, derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, sexo o nacionalidad, bueno, este concepto ustedes ya lo saben, pero sobre todo lo que se desprende de los derechos humanos, ¿no? Que son la obligación de los estados a actuar de una manera determinada o abstenerse de actuar de cierta forma para garantizar estos derechos, ¿no? Entonces ya con estos tres conceptos que a mí me parecen como muy importantes para hablar del tema de corrupción y rendición de cuentas, también yo pensé como platicar un poquito de en dónde estamos viendo este problema, ¿no? Porque creo que estamos en un momento histórico particular. Entonces, bueno, creo que tendremos que hacer una radiografía de dónde estamos parados ahorita para hablar del tema de corrupción, y también decirles que pues yo creo que hablar de una visión de la sociedad civil, que siempre somos como nos damos ese lujo de ser muy críticos con las instituciones públicas, ¿no? Pero yo también al final espero que, no sé, como que nos logre provocar esto para también escuchar cuáles son, por ejemplo, las visiones que algunos tienen desde la Defensoría, los magistrados, o sea, cuáles son como también los desafíos que ustedes ven, ¿no? Nosotros a veces tenemos una parte de cómo vemos la problemática por la vinculación que podemos tener con grupos sociales, por la investigación de gabinete que realizamos, por cómo vemos la realidad, pero pues siempre es bueno como complementarla, ¿no? Entonces, bueno, estamos, como sabemos, en una sociedad profundamente desigual, ¿no? Con mayoría en pobreza, y creo que esto es algo muy importante cuando hablamos de la corrupción. 53 millones de personas en pobreza, ¿no? 9.4 en pobreza extrema, 9.4% de la población en pobreza extrema. Entonces creo que pues esto es como muy significativo para el tema de la corrupción, ¿no? Cómo afecta en una sociedad que es profundamente desigual, ¿no? Estamos partiendo de una sociedad profundamente desigual con la mayoría de las personas en pobreza en un contexto de alta corrupción, ¿no? El poder político concentrado en ciertas élites, ¿no? Y digo, para eso basta ver Yunes, dos Yunes en Veracruz, Yunes en el Senado, digamos como que ha sido, pues las grandes élites siguen dominando la vida política, no sé si ahora con la transición, bueno, el nuevo gobierno veamos ese balance cambiar,
pero pues sí el poder político concentrado en grandes élites, donde también tenemos el poder político concentrado en ciertos grupos, una deuda histórica con nuestras poblaciones indígenas, bueno, aquí en Oaxaca ustedes lo saben mejor que nadie, en una grave crisis de seguridad y de derechos humanos. Como sabemos, vamos para los 34,000 desaparecidos, ¿no? Donde también sabemos, o sea, criminalización de defensores de derechos humanos, ¿no? De personas que defienden el medio ambiente, y donde también, como sabemos, muchas veces ni siquiera la libertad de expresión en muchas partes del país la tenemos asegurada, ¿no? Y digamos, para ello pues solo los asesinatos de periodistas, ¿no? Que también van en ascenso, o al final de hoy sabemos que 7 mujeres van a morir, ¿no? Al final del día de hoy, ¿no? Los altos índices de impunidad, que también los conocemos, ¿no? Que la cifra negra de México, 94% de casos que no se denuncian o que no se genera ni siquiera una averiguación previa, ¿no? Y finalmente una crisis, que esto me parece que es como de lo más significativo, una crisis de representatividad de las instituciones públicas, ¿no? Y que esto sobre todo, pues la corrupción, la falta de rendición de cuentas, la sobrealimentan, ¿no? Entonces, creo que lo que vimos el domingo pues, fue una especie, yo le llamaría resurgimiento de la vida democrática del país, porque hasta hace unos meses, ¿no? Éramos, digamos, el apoyo de la ciudadanía hacia la democracia en 2017 en México era 38%, solo 38% consideraba que la democracia era el mejor sistema para nosotros, ¿no? En términos de representatividad, en 2017, 90% de la población consideraba que no se gobernaba para el bien común, sino para el bien de unos cuantos. Entonces, pues el principio más básico de la representación popular, la confianza en las instituciones, no existe en México. Y, bueno, sabemos que el presidente acabó con menos del 20% de aprobación, ¿no? Es una alta desconfianza en todas las instituciones públicas, el legislativo, ¿no? Y bueno, y en ese contexto, digamos, tan lastimoso, pues también tenemos todo lo que vimos en este sexenio, ¿no? Que aquí tenemos como algunos de los grandes escándalos, ¿no? Que solo son algunos, pero bueno, ¿no? Creo que son los más significativos, ¿no? La Casa Blanca, ¿no? Un gran conflicto de interés, ¿no? Aunque después se generó todo un documento mamotreto de cientos de hojas para decir que no hubo conflicto de interés, ¿no? La estafa maestra, que como sabemos, les digo, esquemas de corrupción que son muy finos, ¿no? Que se distorsiona la ley de adquisiciones para poder hacer contratos con universidades que a su vez subcontratan empresas que son fantasmas, ¿no? Que como los periodistas muy bien, la verdad, han documentado, ¿no? Rosario Robles les entrega literalmente su documentación para que puedan comprobar, ¿no? Que los bienes sí se dieron. Y pues total impunidad en todas estas investigaciones, ¿no? Los órganos internos de control, que deberían de ser instancias, digamos, medianamente autónomas dentro de las dependencias, acaban haciendo casos en donde, ¿no? Dicen que no hubo ningún problema de corrupción, ¿no? O sea, legitimando el actuar de la dependencia. Los más de 16 exgobernadores que se encuentran acusados, digo presuntamente acusados, porque aquí también tenemos que hacerlo, ¿no? Respetar el principio de presunción de inocencia, pero que presuntamente incurrieron en actos de corrupción, y que sabemos el único sentenciado en los últimos años, Andrés Granier. Todos los demás, pues algunos están presos, otros ya se escaparon, pero pues lo más importante es que no vemos como justicia, ¿no? El socavón, que también, ¿no? Digamos, a 6 meses no había ningún funcionario sancionado, ¿no? Que la empresa que incurrió en que hay muchísimas irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación, le dieron un contrato para el nuevo aeropuerto, ¿no? Entonces, aquí vemos como la corrupción política, pues al más grande nivel, ¿no? Odebrecht, que sabemos es un escándalo de corrupción a nivel regional, en casi todos los países ha habido sanción, menos en México, ¿no? Y bueno, así podemos irnos, la reconstrucción, Pemex, CFE, que se convirtieron en empresas productivas del Estado, la mayor parte de sus decisiones van en contra de los intereses públicos. El gobierno se pone unas penalizaciones altísimas para favorecer intereses privados, ¿no? Entonces, creo que aquí es donde podemos ver, o por lo menos esta es la cara con la que terminamos este sexenio, ¿no? Y creo que pues el resultado del domingo más o menos refleja este hartazgo ya de las personas, ¿no? De no verse representados por estos grupos y de los escándalos de corrupción tan rampantes, ¿no?
Entonces, bueno, ¿qué se ha intentado? Bueno, la corrupción en México, ¿en dónde estamos? Como les decía, además de esos escándalos, pues a pequeña y gran escala, también sabemos que también la corrupción se da a pequeña escala, ¿no? Y para 2017 el 91% de la población decía que la corrupción es frecuente o muy frecuente en sus estados. De hecho, en la mayor parte de los estados es el segundo problema más grande, o más, percibido como más grande, pero hay estados donde ya es el problema más grande, ¿no? Incluso más que la inseguridad, ¿no? Eso sí, como que llama mucho la atención, ¿no? También México, lugar 135 entre 180 países, aunque es un índice de percepción, pero hemos tenido como caídas brutales, ¿no? Y pues se entiende, ¿no? A razón de todos los escándalos que vemos día a día. Y aunque este último dato es muy viejito, ¿no? Pero en 2010, ¿no? Se decía que las familias destinaban el 14% de sus ingresos a corrupción, ¿no? Y esto era el 33% en familias que solo percibían un salario mínimo, ¿no? Entonces la corrupción pues sí es muy regresiva, ¿no? Porque los que menos tienen pues tienen que invertir mucho en no sé, algún pago, en los servicios de salud, en el predial, en algo, ¿no? En la tenencia de la vida. Nosotros desde Fundar, como que nuestra gran apuesta es pensar la corrupción desde un enfoque de derechos humanos, ¿no? O sea, como a lo mejor quitar del discurso público, incluso de los medios de comunicación, las cifras multimillonarias de la corrupción, pero más bien pensar en las afectaciones que tienen los derechos humanos. Entonces, las directas, que pues las vemos, o sea, me parece que, ¿no? Cuando en una situación de algún proyecto extractivo, ¿no? No se lleva a cabo una consulta previa, ¿no? Cuando la autoridad a lo mejor no sé, ampara ese tipo de decisiones en contra de las comunidades, pues ahí vemos afectaciones directas, ¿no? Cuando la policía se utiliza en vez de para proteger a civiles, para estarlos desapareciendo, ¿no? E indirectas a los derechos humanos, pues también hay todo un... yo a veces le llamo indirectas, por ejemplo, cuando escucho que Duarte se robó, bueno, presuntamente desapareció 45,000 millones de pesos del Seguro Popular, ¿no? Pienso, pues eso obviamente tuvo un impacto en las personas que acceden a esos servicios de salud, ¿no? Que es la población abierta en mayor situación de vulnerabilidad, que además los deciles más bajos son los que incurren en un mayor gasto catastrófico de bolsillo, ¿no? Son los que tienen que comprar medicinas para padecimientos crónicos. Incluso hay encuestas de Seguro Popular que mucha gente dice, si no me dan la medicina no la voy a tomar, ¿no? Porque no tengo dinero, ¿no? La privatización de lo público, como les decía, o sea, yo lo veo sobre todo cuando ocupas las fuerzas policiales, ¿no? Para el narcotráfico en vez de para proteger a tu población. La disminución de los recursos públicos, sobre todo ahí lo veo en la política fiscal, que creo que, como les decía, es sumamente regresiva, ¿no? Y pues sí, ¿no? O sea, las clases medias y las clases somos las que más pagamos impuestos y, ¿no? Como por decisiones que se toman que no se justifican, se dan créditos y condonaciones fiscales, ¿no? Y que además no se hacen públicas, ¿no? Por el, como sabemos, por el secreto fiscal, ¿no? Y se acentúa con la discriminación, la pobreza y la desigualdad, ¿no? Que, como les decía, partíamos de un escenario pues muy crítico, ¿no? Y pues la corrupción viene como a acentuar todos estos problemas que ya tenemos, ¿no? Entonces, ahora sí que lo de qué se ha intentado o en dónde estamos en términos de pues lo que se ha intentado institucionalmente, ¿no? Yo les diría que sin hablar del Sistema Nacional Anticorrupción, las acciones de Enrique Peña Nieto es que han sido como muy limitadas y muy gerencialistas, ¿no? O sea, el tema, como digo, de los derechos humanos está totalmente invisibilizado y son reformas que son recetas de la mayor parte de los organismos multilaterales y que se refieren como a lo mejor a eliminar el contacto del funcionario con el ciudadano, ¿no? O sea, que todo lo hagan a través de una máquina para que ya no quieran cobrar mordidas o la parte de contrataciones abiertas. Una de las grandes apuestas de este gobierno fue una plataforma de contrataciones abiertas que está en su versión beta y que, bueno, todavía es incompleta, pero digamos como que la apuesta del gobierno es, ahí está la información para quien la quiera consultar, ¿no? Pero pese a todos estos, digamos, como avances en transparencia, ¿no? Lo que vemos es que de todas formas, aunque se hacen unos procesos de licitación súper transparentes en teoría y todo, acaban ganando las mismas empresas que eran cercanas al PRIismo, ¿no? Desde que él era gobernador del Estado de México, por ejemplo, ¿no? Entonces, han sido como bastante limitadas, les digo, sobre todo yo pienso que porque han invisibilizado como las consecuencias de la corrupción, no han entendido
integralmente qué es, cuál es el problema de la corrupción, entonces se ve como algo meramente administrativo, como, ¿no? Y bueno, el Sistema Nacional Anticorrupción, que digamos que es una de las grandes creaciones en teoría de Peña Nieto de este sexenio, ¿no? Él al inicio de su sexenio lo que dijo fue que iba a crear un organismo anticorrupción. Esta propuesta no se materializó, incluso hubo propuestas de desaparecer la función pública, pero viene el escándalo de la Casa Blanca y pues obviamente tuvo que hacer algo, ¿no? Entonces nombró a Virgilio Andrade como secretario, le hicieron su investigación y salieron muy bien, y de ahí viene la reforma constitucional del Sistema Nacional Anticorrupción y en 2016 las leyes secundarias, ¿no? Que digamos esto es como lo que hoy tenemos en México, como la promesa institucional que podremos hablar, ¿no? De las 7 leyes secundarias no voy a hablar mucho, pero digamos que lo que se cambió fueron las responsabilidades administrativas, ¿no? Que ya no solamente son para funcionarios públicos, sino también para el sector privado, y ahora existen las graves y no graves. Hay un nuevo catálogo de delitos penales, a lo mejor aquí yo me equivoco, pero me parece que son muy parecidos a los anteriores, o sea, solamente que ahora ya son delitos de corrupción. La formación del Sistema Nacional Anticorrupción y de los sistemas locales anticorrupción, ¿no? Que es, digamos, como una instancia que va a coordinar los distintos esfuerzos de 7 agencias anticorrupción, pero que, pues, como sabemos, el Sistema Nacional Anticorrupción tiene todavía grandes pendientes, ¿no? Y en los estados más, y ahorita vamos a ver cuáles son, o sea, no ha acabado, la verdad, de cuajar esos sistemas, entonces, pues, para los ciudadanos no vemos, la verdad, hasta ahora una transformación real, ¿no? O que estén funcionando adecuadamente. El Sistema Nacional de Fiscalización, ¿no? Que se articuló mejor el trabajo de las contralorías con la fiscalización, los tribunales especializados que están magistrados, pero están pendientes todavía los nombramientos de los magistrados anticorrupción y de las salas especializadas que deberían estar operando, y bueno, la fiscalía especializada, ¿no? Que esa viene desde la reforma de 2014, pero pues no hay fiscal y ya llevan 2 veces que se hace un proceso en el Senado y no termina de quedar, y los delitos no entran en vigor hasta que no esté conformado, me parece que se nombra al fiscal. No hay fiscal general, también eso sí, hay que decirlo. Entonces digamos que ese es como que el marco que ahorita tenemos, que se construyó en 2015 y 2016, ¿no? Es decir, y bueno, yo en la siguiente perspectiva tenía como algunos desafíos que cuando yo observo y que poner a observar del Sistema Nacional de Corrupción. Entonces, como les decía, primero, una conformación incompleta del Sistema Nacional Anticorrupción, o sea, incluso si queremos verlo como una instancia que pudiera funcionar, pues en este momento, como sabemos, bueno, estaba el procurador sentado ahí, pero ya no hay procurador, un buen rato no hubo árbitro superior de la federación, entonces, digamos como que no acaba como de cuajar los sistemas locales de corrupción, igual hay en muchos estados no se han acabado de conformar, ¿no? Creo que para febrero de 2018 solo 8 estaban como totalmente funcionando, ¿no? El segundo desafío es la captación de los sistemas locales anticorrupción, y creo que aquí pasó algo que pues es parte como a lo mejor de las dinámicas políticas de México, que muchos de los nombramientos que se hubieran percibido que tenían que ser, pues digamos, como autónomos, ¿no? Independientes, muy profesionales, acabaron siendo a lo mejor muy cercanos al gobernador, muy cercanos a los legisladores, ¿no? A ciertas fuerzas políticas, ¿no? Entonces, en algunos estados pues se habla de que están como cooptados ya los sistemas locales anticorrupción desde que nacieron, ¿no? También la debilidad de las instancias ciudadanas coordinadoras. El Sistema Nacional Anticorrupción, en teoría, lo preside una instancia ciudadana, el Comité de Participación Ciudadana, pero incluso en el sistema federal, ¿no? Pues hemos visto que es muy difícil para ellos su trabajo, porque ellos no tienen ninguna estructura administrativa, ¿no? O sea, son 5 ciudadanos con su sueldo, trabajando, por ejemplo, a nivel federal, intentando hacer una política nacional anticorrupción de 5 personas que no tienen oficina, ¿no? Que les contestan de su celular, ¿no? Entonces, sí, como que hay que repensar también, porque le dimos, yo creo que con las mejores intenciones, muchas facultades a los ciudadanos, pero también no les dimos las herramientas para poder, o sea, queríamos que fueran súper independientes, pero acabamos un poco dejándolos un poco solos, ¿no? A nivel federal, las organizaciones de la sociedad civil lo que hemos intentado
trataba de ser como cobijarlos, ¿no? Incluso al inicio les prestaron oficinas, ¿no? Pero pues sí creo que las instancias ciudadanas quedaron como muy débiles, ¿no? E incluso dentro del Sistema Nacional Anticorrupción, pues la voz ciudadana es un voto dentro de 7, ¿no? Bueno, las instituciones de procuración de justicia y control interno a veces no funcionan a propósito, ¿no? O sea, creo que sí tenemos que reconocer que sí hay debilidades institucionales. O sea, yo creo que muchas de, bueno, los ministerios públicos, la PGR, o sea, sí tienen como, y sobre todo las fiscalías en los estados, muchas debilidades institucionales, ¿no? O sea, falta de recursos humanos, falta de recursos materiales, ¿no? O sea, a lo mejor estados donde en Nayarit, ¿no? Que tienen muchas muestras de personas desaparecidas, pero no tienen para analizarlas, ¿no? Están guardadas en un refri. O sea, sí pasa eso, pero también creo que en este sexenio lo que vimos es que muchas veces no funcionan a propósito, ¿no? O sea, no se integran carpetas de investigación adecuadas, o a veces pues, no se investigan los casos, ¿no? Y como ustedes saben, luego es muy difícil saber, o sea, precisamente por la naturaleza de los procesos penales, no podemos saber si está avanzando un proceso o no, ¿no? Porque no hay información pública respecto a que esté en curso, ¿no? O sea, la propia ley nos impide conocer eso, pero pues sabemos que ¿no? Muchas instituciones no funcionan a propósito, y aquí me parece que el caso más emblemático es el de Odebrecht, que hay una denuncia desde hace muchos años, pero pues no pasa nada, ¿no? O sea, no hay, y digamos, obviamente la PGR no va a castigar al presidente y todo, ¿no? Y de los órganos internos de control, como les decía, lo mismo, ¿no? O sea, muchos órganos internos de control están, pues, o sea, ¿no? Están a favor de la dependencia cuando deberían de ser autónomos, entonces no se llevan a cabo las investigaciones como deberían, por ejemplo, la estafa maestra, ¿no? Que como saben, pues 7,000 millones de pesos, ¿no? Y podría parecer, creo que ya estamos como muy normalizados de que pareciera que 7,000 millones de pesos no son nada, pero es un dineral, ¿no? Y pues sí, perpetuando pues la falta de rendición de cuentas y la impunidad, ¿no? Que como les decía, pues obviamente son los pilares de nuestra democracia, ¿no? Contra los exgobernadores, pues igual, ¿no? Por ejemplo, desde Eduardo se tenían denuncias de auditoría superior desde 2014, ¿no? Y se le tuvieron 18 meses después, ¿no? Entonces, también ahí pues, observa, ¿no? Como cierta falta de voluntad política, ¿no? A veces las instituciones garantes no son progresistas, y aquí creo que a veces nosotros, bueno, yo en particular, como no soy abogada, por ejemplo, uno de los grandes logros de la Ley General de Transparencia era que no se podía negar información sobre actos de corrupción y violaciones graves de derechos humanos, ¿no? Entonces, en su momento pensamos, qué buena noticia, ¿no? Cuando pedimos información de corrupción no la niegan, ¿no? Porque son investigaciones en curso, porque es mayor interés público no revelarla, ¿no? Por ejemplo, había, ¿no? El INAI se preguntó si había algo contra Moreira, el INAI pensó que era mejor no revelar, por ejemplo, si había investigación contra él, igual para casos como de Brecht, que información no la dieron, ¿no? Entonces, desde nuestra perspectiva, pues a veces nos parece que no son tan progresistas como quisiéramos, ¿no? Pero bueno, creo que a veces también los argumentos legales que nos pueden dar también son nuestras ideas, nos tomamos en cuenta, ¿no? Creo que también el Sistema Nacional de Corrupción, aunque sí está una federación administrativa, pues el sistema judicial queda un poco olvidado, ¿no? Dentro de la reforma de corrupción, y sobre todo el legislativo, ¿no? Y del legislativo pues ya no bastamos que ver todos los escándalos que hubo hace poco, ¿no? De ley de facturas y demás, pero bueno, sobre todo pues que hay una gran cantidad de partidas que ellos pueden disponer discrecionalmente, opacamente, y el legislativo la verdad es que no está en un esquema de rendición de cuentas de los recursos que recibe, pero ni siquiera de las decisiones que toma, ¿no? De si lo más básico de si las leyes obedecen a intereses públicos, no siempre nos queda claro, no siempre se justifica, ¿no? Y creo que ahí, por ejemplo, para mí el mejor caso es el de la recién aprobada ley de publicidad oficial, ¿no? Que perpetúa la asignación discrecional de recursos para los medios de comunicación, y que no se sabe por qué a un medio se le está dando más que a otro, y sabemos que muchas veces es para darle línea a los medios y provocar censura indirecta, ¿no? Entonces, ahí seguimos el legislativo que ya nos está protegiendo el bien común, ¿no? La falta de entendimiento amplio de la corrupción, así como de sus causas, sus afectaciones y cómo repararlas. Como les digo, yo creo que la política que se ha hecho en estos últimos años, el tema de los derechos humanos, incluso a veces hasta llamar algo así como
intereses sociales, algo que está totalmente invisibilizado, ¿no? Y creo que, bueno, aquí hay un área de oportunidad muy grande, sobre todo yo veo para instituciones de rendición de cuentas, por ejemplo, o garantes de derechos como las defensorías, ¿no? Como las entidades de fiscalización superior. O sea, creo que hay un área de oportunidad muy grande para ir a empezar a meter estos términos y que son tan importantes para todos los que estamos o queremos la garantía de derechos, ¿no? Y sobre todo, les digo, una falta de entendimiento de las afectaciones, de los efectos de corrupción, que se dan como cifras, pero sin siquiera pensar cuáles son como las afectaciones y sobre todo cómo repararlas, ¿no? O sea, creo que sí hay como todo un vacío en, como les decía, 45,000 millones de pesos que se perdieron del Seguro Popular. O sea, ¿y qué va a pasar con las personas a las que iba dirigidas? ¿Qué va a pasar si se recupera ese dinero? ¿A dónde va? O sea, hay toda una parte como de la reparación integral que está totalmente ausente de las políticas anticorrupción. Y también una lectura que desde el FUNAR tenemos justamente por este entendimiento limitado que ha habido es que desde nuestra perspectiva faltan actores en el Sistema Nacional Anticorrupción. O sea, nos encantaría ver a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y en el ámbito local, por ejemplo, a la Defensoría en el Sistema Local Anticorrupción, ¿no? O sea, como llevar esa visión, o incluso la Unidad de Inteligencia Financiera del SAT. Nosotros, porque una gran parte de la corrupción se da a través de empresas fantasmas, entonces de pronto llama la atención que no se hubiera considerado como al SAT en su momento, ¿no? Y como a donde, digamos, yo personalmente veo la agenda futura de las oportunidades, digo, creo que es buena noticia independientemente de que si nos busco que ganar o no. Creo que el nuevo gobierno tuvo como el eje de combate a la corrupción y la rendición de cuentas, y creo que hay que aprovecharlo, ¿no? O sea, creo que como vino su discurso era la corrupción, y los memes eran de que todo se va a resolver cuando se acabe la corrupción, y lo sigue diciendo aparte. Pero creo que si uno lee el proyecto de Nación, sí es interesante ver que él entiende, sí tiene una visión más amplia de la corrupción en términos de que percibe que muchas de las decisiones públicas, de las leyes, de los recursos están como cortados, ¿no? Que no responden al interés público, y justamente lo que se propone es otra vez revirar todo eso para el interés público, y habla, por ejemplo, mucho de que va a haber transparencia en las decisiones públicas, en las asignaciones presupuestales. Creo que eso hay que tomarlo, ¿no? Creo que hay que llevar el eje de derechos humanos digamos, a esta nueva oportunidad que se abre de corrupción, aunque también hay que decirlo, pues el nuevo gobierno nunca se refiere a los derechos humanos, ¿no? Nunca ocupa ese término, y creo que, bueno, ¿no? O sea, se abre una oportunidad, pero a la vez también hay ahí cierto desafío, ¿no? Es un tema con impulso regional. Hace poco me parece que era una recomendación o resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que por primera vez toca el tema de corrupción y derechos humanos, ¿no? E incluso sí hay un boom regional de organizaciones que están empezando a tocar esos temas, ¿no? Que se está, pues, una comunidad práctica que se empieza como a interesar por el tema de corrupción y derechos humanos, que es muy incipiente, que, como les digo, creo que es muy complejo porque la corrupción es muy compleja, y como rastrear afectaciones, proponer mecanismos para la reparación, o sea, no es fácil, pero creo que ahí está. Y también creo que, pues, algo que creo que este sexenio nos dejó es que las instituciones garantes y de rendición de cuentas, así como la sociedad civil, pues generan información como muy valiosa, ¿no? Creo que cuando se mira el concepto de corrupción de forma amplia, a mí me parece que muchas veces las recomendaciones de las instituciones garantes de derechos humanos dan como mucha luz de cuáles son los problemas cuáles son las acciones que deben de tomarse, ¿no? O cómo debe mirarse ese problema estructuralmente. Y lo mismo creo, por ejemplo, el medio periodístico este sexenio creo que ha hecho de verdad una gran labor, ¿no? Que con los recursos limitados que tienen han hecho investigaciones casi digo, no son carpetas de investigación, pero que se pueden llevar esos expedientes si hubiera la voluntad política, se podría como perseguir. Entonces creo que ahorita hay una buena oportunidad para volver o mirar el tema de corrupción y impunidad desde otra mirada, ¿no? De como quitar este discurso como economicista o eficientista, gerencialista. Y bueno, pues creo que ahí estamos, y bueno, muchas gracias, y para que me puedan dar algún comentario, sumisión, preguntas. Pues sí, vamos a abrir una ronda entonces de preguntas, respuestas, comentarios. Si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, alce la mano, le paso el micrófono.
¿O tienen algún comentario que hacer a la ponente? La existencia o la pertinencia o simplemente la disposición de archivos debidamente integrados o desde luego podemos encontrar evidencia. Con eso también me parece que sería interesante como sí cambiando, no me podría decir que inhibir, pero sí como cambiar un poco el paradigma de esto para que son realmente hay un problema. Si quieres que la respuesta sigue o ponemos alguna otra. ¿Alguien más tiene preguntas? Alguien, si quieres, pasamos con las preguntas y luego. Hola, buenas tardes. Soy Carlos y soy parte de aquí de los diplomantes que estamos participando en el diplomado que ahora están impulsando la Defensoría. Mi pregunta es en relación a la propuesta que hacías de la inclusión de la Defensoría en parte del sistema local anticorrupción. En la Defensoría en la ley de la Defensoría hay un impedimento para formar parte de los comités o de las comisiones, justo por la autonomía del órgano, ¿no? Y me parece que el sistema anticorrupción, así como está confeccionado, pareciera que está ideado para no operar un sistema grande. Las agendas de los funcionarios públicos normalmente no coinciden. Como lo comentaste acertadamente, las comisiones de las instancias ciudadanas carente de voto, un voto por cada 7 que lo integran. Y quisiera escuchar tu comentario acerca de esta parte, ¿no? de la participación de la Defensoría y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en este sistema anticorrupción. O sea, eso es lo que me interesaría escucharla, cuál sería el papel, ¿no? Cuál sería el alcance de esta participación. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta, comentario? Aquí. Hola. Son dos preguntas. La primera tiene que ver con si tienes alguna idea, dado que nos comentaste, no tenemos que ver la corrupción como un asunto netamente económico, ¿no? Pero tomando en cuenta los test, ¿no? Derechos económicos, sociales y culturales, siempre tienen un referente económico, ¿no? Digamos, porque aquí implica un hacer por parte del Estado. ¿Tienes alguna idea o un aproximado de cuánto se calcula que en términos de corrupción, digamos, impacta el PIB, ¿no? Y porque al final de cuentas esto genera, digamos, como lo mencionabas ahorita, falta de servicios, ¿no? Salud, educación, digamos, todo lo que tiene que ver con DES en materia de derechos económicos, sociales y culturales. La otra, que hay como una discusión también interesante, ¿no? En torno a saber si el fenómeno de la corrupción es un tema cultural, ¿no? Digamos, hay una discusión ahí bien interesante porque esto significaría que por un lado, efectivamente se está haciendo todo un andamiaje institucional, que de alguna forma ya se mencionó, pero ¿qué más? ¿No? Digamos, más allá del tema netamente institucional, ¿no? A final de cuentas, las instituciones están hechas de personas con valores, ¿no? Formas de concebir la realidad, y que en función de eso actúan, ¿no? Entonces, saber qué más, aparte de esto que ya se está proponiendo, que a final de cuentas todavía no avanza, ¿no? Pero que de alguna forma tendría que, pienso, ¿no? Estar como complementado bajo una lógica de si es cultural o no cultural, ¿no? Entonces, eso es una. Buenos días a todos y a todas. Me gustaría saber que ahora con la llegada de un nuevo gobierno, ¿qué mensajes esperaría de la nueva autoridad en el terreno de justicia? Porque, bueno, ya mencionaste una serie de casos que están ahí, que la gente de la ciudadanía participó en esta jornada electoral porque muchas veces influyó. Tendrían que pisar la cárcel estos malos funcionarios o servidores públicos para que la gente empiece a creer que de verdad
se va a combatir la corrupción, o es empezar de cero y vamos a ver qué nuevas instituciones creamos y entonces esa percepción quedaría como de impunidad otra vez, no sé qué me hace tú pensaría. Sí, mi nombre es Jesús Manuel. Mi pregunta es del tema de rendición de cuentas, si ese título es el mismo del sistema norteamericano, se va a adoptar, se va a adoptar ese con las mismas características que tiene, o cómo se va a adoptar acá. ¿Pudieras decirme un poquito más de a qué te refieres? Es que en el sistema norteamericano rendición de cuentas es como aquí se llama, asuntos internos, y rendición de cuentas es también el combate a la corrupción en Estados Unidos. Bueno, vamos a cerrar esta primera ronda y le damos la palabra entonces a Janet para que nos haga un favor de contestar. Bueno, muchas gracias por sus preguntas. Pero bueno, yo sobre la transparencia, mira, yo creo que nosotros al inicio de, bueno, digamos, de fundar hace varios años, todas nuestras propuestas fueron por la transparencia, ¿no? O sea, éramos así, la transparencia, hasta tenemos unas playeras que decían transparencia ya y no sé qué. Y se lograron, creo que muchas cosas en términos de la ley general de transparencia, ¿no? Y en ese momento nosotros veíamos como el derecho de acceso a la información como un derecho llave, como, bueno, ¿no? O sea, era como, y creo que se han logrado muchas cosas. Creo que sí ha sido fundamental, digamos, para todos estos trabajos periodísticos, como tú dices, pero creo que persisten como, pues, tres desafíos, ¿no? O sea, que yo percibo. Sí es muy relevante, pero creo que el primer desafío que yo vería es que, bueno, la Plataforma Nacional de Transparencia sigue teniendo bastantes problemitas, muchos, y digamos, a varios años de su arranque sigue teniendo varios problemas. Entonces yo diría que muchas veces los periodistas son, o sea, tenaces, ¿no? Porque también hay un desafío en la forma en que te entregan la información, o sea, si te entregan unos PDFs. Yo hace poco pedí información para el huracán Vilma y me dijeron que había unos 50 y tantas cajas y que me daban unos días para ir a consultarlos, ¿no? Entonces, o sea, sí son como desafíos importantes, ¿no? En términos de transparencia, ese es el primero, ¿no? El segundo es que creo que todavía, entonces, ya hay un marco de transparencia que, por ejemplo, cualquier actor que reciba recursos públicos tiene que ser transparente, ¿no? Pero en México también existen muchas figuras, por ejemplo, asociaciones público-privadas, fideicomisos, ¿no? Que muchas veces ahí se diluye como que la responsabilidad de entregar la información porque también tienen como participación privada, ¿no? Entonces, en esos casos a veces se interpreta como que no somos, tenemos dinero privado, no te podemos dar información, y como ustedes saben, los fideicomisos son una de las grandes figuras que existen en México, que en un inicio los fideicomisos no son malos per se, o sea, son una figura que te permite con eso llevar a cabo proyectos de desarrollo social, por ejemplo, y que además el dinero puede permanecer por muchos años, pero lo que hacen las dependencias es todo lo que les sobra lo meten a un fideicomiso y ya nunca se sabe qué pasó, y luego los fideicomisos no siempre, las contrataciones que se realizan son públicas, y no siguen criterios de eficiencia, entonces todavía hay como un vacío muy grande, yo creo, en términos del acceso a la información, ¿no? O sea, sí hay como, yo creo que todavía grandes desafíos, sí ha sido como un pilar muy importante, pero creo que también la transparencia lo que nos ha dejado es, ahora ya tenemos muchos escándalos, pero ¿qué pasa después, no? Sí, entonces creo que también, por ejemplo, nosotros en Fundar, de hecho, quitamos el área de transparencia y ya nos vamos a dedicarnos a la rendición de cuentas, ¿no? Porque ya tenemos ya mucha información, escándalos y todo desde Vallague, casi, pero pues sí, luego qué pasa, ¿no? Entonces creo que sí, yo diría, de términos de transparencia todavía hay como desafíos, aunque claro, pues sí se ha avanzado como mucho, ¿no? Ok, sobre la propuesta de incluir a la Defensoría en el sistema local anticorrupción, yo creo que
pues no sé si se podría, o sea, como simplemente una colaboración, de pronto es lo que se me ocurre, no sé, hay como una restricción legal, o si incluso una colaboración podría ser, pues algo que atentara contra su autonomía, ¿no? Lo que sí creo es que ¿qué otro actor, o sea, ahorita me dijiste, qué otro actor puede llevar este discurso de los derechos humanos a un sistema donde está como muy olvidado el tema, ¿no? O sea, no sé, como que sí es un desafío muy grande, ¿no? Si, yo entiendo, ¿no? O sea, por ejemplo, tenemos apenitas ayer, ¿no? El caso de Ayotzinapa, que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, yo no puedo ser parte de una comisión de la ONU, o sea, no tengo las facultades, no sé si tengo las facultades, ¿no? O no puedo organizar una comisión de la ONU, no sé si tengo las facultades, o sea, creo que sí tenemos que reconocer que obviamente tiene limitaciones en su mandato e incluso se pueden meter, como dice, en un problema legal, en un problema de minar su autonomía, su independencia, pero sí creo que hay que buscar formas de llevar, digamos, por las instituciones garantes de derechos humanos estos temas, porque cuando uno revisa, por ejemplo, solo a nivel nacional, las minutas del Sistema Nacional de Corrupción son como cosas muy administrativas, como muy gerenciales, como que a veces uno se pregunta, pero ¿dónde? O sea, esta no es la visión de corrupción que a las personas que trabajamos derechos humanos nos gustaría, ¿no? Y pues sí, ¿no? Entonces creo que sí habría que ver cómo le podemos hacer para llevar esta parte, ¿no? Creo que también, como dices, los sistemas, tanto el nacional y los locales han encontrado un montón de desafíos que nos deberían de llevar a pensar, o sea, si habría que replantearnos, si o qué, ¿no? Pero creo que también se le invirtió mucho a digamos, como a todas estas leyes secundarias, ¿no? Y creo que, no sé, a lo mejor a veces nosotros somos un poquito positivos de vamos a ver si funciona, si ya se logra conformar algún día, a ver si funciona, ¿no? Porque creo que también el hecho de que no estén los sistemas totalmente conformados tampoco nos permite saber si van a funcionar, ¿no? Entonces, sí es como una gran apuesta de esperar a ver si funciona, no, ya de plano, ¿no? Pero creo que, bueno, nosotros siempre nos hemos inclinado por a ver si funciona, ¿no? Y te digo, o sea, hay como tanto las designaciones que están pendientes, pero pues no entran todavía los delitos de corrupción, ¿no? Entonces, creo que eso también genera como cierto vacío legal. Yo como los veo se parecen mucho, pero bueno, sí hay algo como más fino, un análisis legal, ¿no? De ahí, y lo mismo, se quitan los magistrados, no sé, como las implicaciones que puede tener que no haya magistrados especializados, o sea, digo, los casos no se desafienden, pero obviamente genera como cierta carga, ¿no? Entonces, bueno, sí, creo que hay que, y también de la parte ciudadana, ¿no? Que te digo que sí, ya ahora hicimos un procedimiento y llegan en teoría unos ciudadanos, pero pues no tienen ninguna anclaje institucional, ¿no? Incluso, por ejemplo, cuando los ciudadanos quisieron llevar a nivel federal el caso del gobierno espía, pues obviamente todas las instituciones públicas, como que no, para ellos eso no es un tema de corrupción, ¿no? Es otra cosa, pero corrupción no es, ¿no? Y creo que también, por ejemplo, nosotros cuando, ya hablando de cada instancia, cuando hemos pedido información de ADINAI, el INAI también nos dice, es que lo que pasa es que la ley no dice que es un acto de corrupción, ¿cómo voy a saber? ¿No? O sea, entonces, sí, como que, digamos, hay como todavía yo creo que muchos vacíos, ¿no? Pues hay que ver, ¿no? Yo estoy dedicada a ver si funciona, ¿no? En la parte de cuánto nos cuesta la corrupción, bueno, como siempre había una cifra de que el 9%, no sé qué, y luego salió lo que esa cifra era falsa, entonces ya no me voy a atrever a decir ni una cifra, pero creo que sí, o sea, justamente creo que es muy difícil cuantificar la corrupción, pero al mismo tiempo, o sea, es como una paradoja que nos hemos encontrado nosotros estos últimos 2 años. Es muy difícil cuantificar la corrupción, definitivamente, o sea, porque incluso hay que cuantificar el dinero que el Estado pierde a veces por decisiones que toma para favorecer a privados que le quitan recursos, ¿no? Pues digo, el mejor ejemplo es la política fiscal, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues, como dices, ¿no? Los derechos pues exigen la máxima garantía de derechos, el máximo uso de recursos disponibles, o sea, ya hay toda una serie de principios que se deben respetar. Pues yo lo que diría es que, aunque no tengamos esa cifra de cuánto nos está costando la corrupción, creo que para la mayor parte de los casos, cuando le pones una óptica de derechos humanos, sí encuentras pues, afectaciones, ¿no? Afectaciones,
Y, por ejemplo, ahí a mí bueno, no es que me guste, pero el caso de publicidad oficial se me hace como muy, bueno, comunicación social, como muy significativo porque, digamos, varias de las dependencias, por ejemplo, salud, ¿no? Han tenido recortes, ¿no? Recortes en su presupuesto, ¿no? Y entonces una de las cosas que supuestamente existe es que cuando hay recortes presupuestarios, no debes de abusar de la publicidad oficial, ¿no? Y resulta que la mayor parte de las dependencias, el gobierno federal sobreejerce los recursos de publicidad oficial, ¿no? Una vez que ya les aprobaron el presupuesto, le quitan recursos a otras cosas del sector salud para hacer más, bueno, no les voy a llamar propaganda, pero más espacios de comunicación social para decirnos todo lo que el gobierno está haciendo, ¿no? Que además, como decimos, esos no se asignan de forma pública, o sea, no sabemos por qué algunos medios, que son más grandes obviamente, les dan ese dinero, ¿no? Entonces, creo que ahí, o sea, podemos ir haciendo como esos cruces, ¿no? Para mostrar que, pues, obviamente, hay una vulneración en el derecho a la salud si estás, no estás respetando el principio del máximo uso de recursos disponibles, ¿no? O está siendo, por ejemplo, regresivo, ¿no? Incluso no debería pasar en un estado que le estés quitando al sector salud, porque eso, si lo estás haciendo, deberías de justificarlo muy bien, ¿no? Pero pues obviamente no siempre se respeta el principio de progresividad, ¿no? Que exigen los demás. Y bueno, respecto a si la corrupción es un problema cultural, creo que, como decíamos al inicio, es un problema cultural bien complejo. Creo que también la visión, o sea, si salimos como Peñanito, pues se van a hablar de que la corrupción es un problema cultural, porque sabemos que sí, una parte muy importante es la cultura, ¿no? Y creo que al respecto, el Sistema Nacional Anticorrupción se habla de la prevención, pero muy poco, y son palabritas de como se harán acciones preventivas, fomentar la cultura de la prevención, pero creo que no nos hemos tomado en serio, por ejemplo, cambiar los planes educativos, ¿no? Hacer como campañas de concientización, o sea, todas esas cosas son como tareas pendientes que creo que también responden a la visión limitada que hay de la corrupción. Digo, es como una visión, a mí me parece como muy gerencialista, ¿no? O sea, sí, como muy de eficientar procesos y todo lo vamos a hacer transparente y vamos a comprar lo más barato, o sea, pero que en realidad no se pone el énfasis tanto en la parte de las raíces históricas, culturales, sociales de la corrupción, así mismo como no se perciben las aplicaciones de la corrupción, ni siquiera se toca el tema de una reparación, o sea, eso es una palabra que no está como en los discursos, ¿no? Y bueno, sobre lo del nuevo gobierno, hace rato me lo pregunté a Pérez, dije que no se iba a responder, pero bueno, también sí te lo puedo responder a ti. Yo creo que, mira, yo lo que observé en la campaña es eso de que, a partir de hoy ya no se va a permitir la corrupción y la venganza. Yo no soy vengativo, que se dijo el próximo presidente. Yo creo que no depende de él, o sea, si nos tomamos en serio la de justicia, pues no depende de él, ¿no? Va a existir, bueno, si para entonces no existe la fiscalía, porque parece que la fiscalía va para largo, no depende de él, ¿no? O sea, depende de, en su momento, quien sea fiscal y luego el fiscal especializado, o si sigue existiendo la PGR, pues de la PGR, ¿no? O sea, como creo que ahorita la forma en que ganó pues Morena, centrado en un líder, no debo pensar que todo depende de él, pero yo creo que no, y que sí hay una sensación de que se necesita combatir la impunidad y la justicia, ¿no? Que en este país hay justicia selectiva, y creo que pues no va a depender de él, ¿no? Creo que va a depender de nuevo fiscal o fiscal, mujer fiscal, no sé, pero y creo que también otra cosa en lo que Funar ha estado en los últimos años es un movimiento interesante que se juntaron 300 organizaciones y que muchas de ellas son desde colectivos de personas desaparecidas con organizaciones empresariales. Entonces es algo muy raro, pero hicieron un colectivo, y una de las cosas que ellos ya llevan estudiando varios años es que se necesita también reformar el artículo 102 para dotar a la Fiscalía de verdadera autonomía, porque como está diseñada actualmente, pues no la tiene, ¿no? O sea, y creo que la experiencia es que hasta ahorita, pues la PGR en muchas ocasiones se ha sido usada pues de forma política, ¿no?
Entonces, pues sí creo que también esa es la propuesta que traen muchas organizaciones y que va a fundar, y digo, creo que valdría la pena como planteársela también al gobierno, y es lo que se tiene pensado, ¿no? Como una campaña de recopilación de firmas ciudadanas para una iniciativa de... No sé si lo respondí o sí. Sí, bueno, pues si no hay alguna otra pregunta, algún comentario, agradecemos entonces a la maestra Janet su participación, su conferencia, y bueno, pues le brindamos un aplauso también para continuar. Los invitamos entonces a